Hola, 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 bienvenidos al Faro Informativo, tu canal de noticias donde a diario puedes enterarte de la información más variada e interesante sobre lo que ocurre en el país. 30 personas quedaron desempleadas por las medidas de persecución que el régimen ha activado en contra de opositores y periodistas. Sí, así es, este ha sido el regalo de Navidad que recibirán 30 trabajadores del medio digital BN Press, esto sin contar los trabajadores de la televisora Telecaribe, que horas más tarde también corrieron con la misma suerte. Y es que este miércoles el régimen arremetió contra dos importantes medios de comunicación, allanando sus instalaciones y dejando fuera del aire a sus trabajadores. Y cada vez que se hace este tipo de operativo, tal y como sucedió en días pasados en la sede de Voluntad Popular o en el medio Entorno Inteligente, nos preguntamos, ¿qué es lo que está buscando el régimen? Pues a continuación te contaremos todos los detalles de estas interesantes noticias, así que ponte cómodo que de inmediato vamos a comenzar. Tal y como les anunciamos, la dictadura de Nicolás Maduro cerró otro medio de comunicación tras un allanamiento de los servicios de inteligencia, quienes portando armas largas irrumpieron este miércoles en las oficinas de la agencia BN Press. En una nueva arremetida contra la prensa, la dictadura de Nicolás Maduro cerró este miércoles las oficinas del medio de comunicación BN Press en Caracas tras una orden judicial emitida por el fiscal 73 provisorio del Ministerio Público, Jean Karim López Ruiz. Ese medio es acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. El régimen cierra las oficinas de BN Press. La orden ha sido firmada por el fiscal Jean Karim López Ruiz. Imputan legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. Convocamos la solidaridad mundial para repudiar esta acción de la dictadura. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas también se pronunció sobre la orden de justicia chavista. Condenamos el cierre de las oficinas de @BNPress por parte del gobierno presidido por Maduro. Nuevas tácticas para imponer el silencio informativo en #Venezuela. Por la mañana, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, entraron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas en el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas. Media hora después de iniciado el operativo, BN Press informó que había 6 funcionarios del SEBIN y 6 empleados en el lugar. La orden es realizar allanamiento, reportó Fernando Tineo, corresponsal de la agencia. Si bien los vehículos con los que llegaron pertenecen a la policía, se identificaron como miembros del SEBIN al entrar al edificio, que es sede de varias oficinas. Otro atentado a la libertad de prensa con el que el régimen de Maduro intenta silenciar a los medios de comunicación. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El régimen continúa la persecución y amedrentamiento contra los medios y libertad de expresión. Ya es suficiente. Todo nuestro apoyo y solidaridad con BN Press tras arremetida de cuerpos de seguridad que sirven a Maduro. Así lo indicó la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela a través de su cuenta en Twitter. Hace un mes el régimen chavista confiscó los equipos del medio digital Entorno Inteligente y detuvieron a su gerente Belén Tobar. Incluso los agentes también detuvieron en aquella ocasión a los periodistas de otros medios que reportaban el operativo. A lo largo de 2019 se ha incrementado la presión a la prensa en Venezuela, ya que 55 periodistas fueron detenidos arbitrariamente y se produjeron más de 200 ataques entre enero y junio, según datos del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Horas más tarde, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también condenó el cierre arbitrario de las oficinas en Caracas del portal digital BN Press. Sembrar terror es una demostración de miedo y debilidad, enfatizó Guaidó a través de un tuit. El mismo día en el que vuelven a quedar en evidencia ante el mundo como una dictadura, insisten torpemente en perseguir a la prensa libre. Comentó más tarde en referencia a la actualización del informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual expone los crímenes de quienes usurpan el Palacio de Miraflores. Solidario con BN Press, recuperaremos la libertad de expresión, sentenció Guaidó.
En este sentido, Edinson Lara, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente condenó la acción de la Fiscalía del Gabinete de Nicolás Maduro, que busca cerrar el medio de noticias digital venezolano Benepress. Ese tipo de figuras ambiguas sin debido proceso han sido utilizadas en otros casos como forma de censurar medios y detener a periodistas, aseveró. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, destacó que el allanamiento y cierre de las oficinas del medio Benepress es una vez más una violación a la libertad de expresión en Venezuela. Además, vulnera el derecho al trabajo a más de 30 personas. Sí había una orden de allanamiento y aunque el procedimiento se prolongó por más de 10 horas por parte de efectivos de la Policía Nacional Anticorrupción, terminó en un cierre abusivo tras el cambio de las cerraduras a las oficinas de Benepress. Es una violación a la libertad de expresión. Así lo indicó Ruiz a las afueras del edificio donde funcionaba el medio de comunicación. Más allá de la investigación en el Ministerio Público y a uno de los accionistas de Benepress, esta acción afecta el derecho al trabajo a más de 30 trabajadores, recalcó. Destacó además que ni uno solo de los archivos audiovisuales fueron solicitados por los efectivos policiales, pero se llevaron documentos archivados, por lo que se levantó un acta y la misma fue firmada por el abogado de la empresa. Se retiraron con unos maletines. Indicó además que ya se han pronunciado algunos organismos internacionales quienes se encuentran tomando medidas al respecto. Adelantó que las próximas acciones a tomar como representantes de los trabajadores de la prensa es agotar junto con los trabajadores todas las instancias nacionales. Lo más cumbre fue que tras el cierre de Benepress, horas más tarde también se conoció sobre el allanamiento a una televisora del país. La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas dio a conocer la noticia y rechazó el allanamiento y cierre de las oficinas en Caracas y Puerto La Cruz de la agencia noticiosa Benepress y de la televisora Telecaribe por parte también del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En Venezuela avanza el cerco informático contra la población que no puede acceder a ideas ni noticias de diferentes fuentes debido al cierre sistemático de medios de comunicación, de programas de opinión y de persecución a periodistas, lo que es típico de regímenes autoritarios y no de los democráticos. Así lo afirmó el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Según un tuit de los directivos de Benepress, el SEBIN alegó terrorismo y asociación para delinquir para la incautación y cierre de las oficinas tanto de esa agencia de noticias como de Telecaribe, sin que para ello se hubiese efectuado un procedimiento con las garantías de la legítima defensa a estas acusaciones. La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas señaló que el cierre de estos dos medios de comunicación no solo añade un poco más de oscuridad al espectro informativo venezolano, sino que les genera desempleo y desesperanza a los periodistas y demás trabajadores de ambas empresas. El cierre de las oficinas de Benepress y de Telecaribe se suman a una serie de agresiones a periodistas y cierres compulsivos de medios y programas por parte de organismos del Estado, que este año hasta el mes de noviembre sumaban 1.017, según datos de la ONG Espacio Público. El Colegio Nacional de Periodistas alertó que estas violaciones flagrantes al derecho constitucional a la libertad de expresión hay que sumar la discriminación a periódicos independientes de insumos básicos como papel, la falta de renovación de las concesiones del uso del espectro radioeléctrico, los bloqueos a los portales informativos, los apagones y la mala conectividad del Internet, lo que ha generado que el venezolano cada día esté más aislado y desinformado. Finalmente, la televisora Telecaribe amaneció este jueves fuera del aire tras el allanamiento de sus instalaciones este miércoles por parte de funcionarios del SEBIN. En las pantallas de los televisores venezolanos ahora se observan solo rayas, donde antes transmitía su programación el canal informativo del estado Anzoátegui, que transmitía para Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre y Monagas. Terribles las noticias con las que los venezolanos estamos cerrando este año 2019. El régimen sigue haciendo de las suyas y no hay fuerzas que le pongan un parao. Oremos para que el año que viene finalmente traiga paz, tranquilidad, libertad y progreso para el pueblo de Venezuela. Con esto llegamos al final del video por el día de hoy. Como siempre, antes de despedirnos, queremos darte las gracias por tu diaria compañía y recordarte que puedes seguirnos para que no te pierdas de las interesantes noticias que siempre traemos para ti.
Recuerda, comenta, comparte, dale like, suscríbete y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.